¿Qué tal, maestra Sandra Carolina Arellano, candidata a magistrada, ya a una semana de la elección? ¿Cómo ha percibido todo este cambio radical para México que viene del Poder Judicial, algo pues histórico que va a haber? Buenas tardes, muchísimas gracias. Efectivamente, este es un proceso inédito para nuestro país. Es un proceso muy importante porque ahora la población, los ciudadanos, todas las personas que cuenten con su credencial de elector van a tener la opción de ir y escoger y seleccionar a todos sus jueces, magistrados y ministros. Entonces es trascendental que vayan a esta votación, ¿no? ¿Cómo ha sentido estos ya casi 2 meses de campaña? ¿Ha salido a las calles, ha visitado municipios? ¿La gente cómo lo ha recibido? ¿La gente entiende lo que viene? ¿Cómo ha percibido? Hablando en materia humana, con las personas de a pie, la gente de la calle. Esa es precisamente una cuestión muy importante, ¿no? Yo creo que esta elección y toda la reforma judicial tuvo como fin precisamente el que los juzgadores salgan y conozcan a la gente, ¿no? El procedimiento de esta elección es algo muy complejo. Vamos a tener varias boletas y lo importante es cómo nos ha recibido la gente. En general, yo puedo decir que mi experiencia ha sido bastante buena. Ha sido muy reservada la gente en algunos aspectos, pero en general ha sido bastante receptiva. Hay personas que me preguntan desde por qué la división de poderes y por qué esta elección, ¿no? Entonces, la verdad es que sí le he invertido tiempo en explicarles, porque la intención de la reforma es precisamente esa, que la gente nos conozca, que tengamos un rostro y que también los juzgadores nos acerquemos a las personas para que ellos nos conozcan, de manera que puedan entender cómo es que funciona el gobierno, ¿no? En sus tres niveles, tanto municipal, estatal, federal, como por las funciones que realizan, ¿no? Por una parte el Ejecutivo, por otra parte el Legislativo y por otra parte el Judicial. Entonces, recorrí toda la zona norte del estado de Puebla. He tenido la fortuna en estos 50 y tantos días, ya casi 60 que hemos tenido de campaña, de ir a las ciudades más importantes y a muchas poblaciones pequeñas, en donde he platicado con muchísima gente acerca de este proceso, que es inédito en nuestro país, como ya había yo dicho, y que va a repercutir en la forma en cómo nos van a percibir las personas, ¿no? Ahora que estamos explicando esta división de poderes y cómo va a ser la elección, la gente sí se ha interesado mucho. A mí me ha gustado mucho poder explicarlo, porque yo fui maestra durante muchos años y bueno, tengo 2 maestrías y al ser maestra uno está como que muy acostumbrado a explicarle a los alumnos cómo son los procesos. Entonces eso me parece muy interesante. Es un ejercicio que quizás también pensó el gobierno para que la gente vaya entendiendo, ¿no? Y hay interés, ¿no? También de la gente de conocerlo. Hay interés, bastante interés de la gente de conocerlo en su gran mayoría. Hay algunas personas que definitivamente le dicen, no, tenga y yo no quiero saber nada de esto, ¿no? Y pues sí me ha tocado de repente alguna persona un tanto agresiva que me dice que estas son tonterías. No son tonterías. Es algo muy importante para un Estado de Derecho. El Poder Judicial es el equilibrio con los otros dos poderes. Regula en su formación y en su forma de emitir las resoluciones, las determinaciones de las autoridades municipales, estatales y federales. En materia administrativa, por ejemplo, es muy tangible eso, porque uno lo ve hasta en las rutas de transporte, ¿no? Si autoriza al gobierno una ruta de transporte y la gente no está de acuerdo o lo considera innecesaria o la considera sobrada o etcétera, puede acudir en defensa de sus intereses y en esa medida se valora. Entonces ejercemos una especie de regulación encaminada a que las personas perciban por qué se hacen estos cambios en el gobierno, ¿no? Al emitir las sentencias, pues evidentemente lo que hacemos es valorar la problemática y dar una solución conforme a lo que dice la Constitución. Entonces, cuando uno está estudiando un asunto, pues debe obviamente aplicar la ley e interpretarla en sus términos exactos, ¿no?
Y ahí es donde entramos nosotros. Entonces controlamos un poquito los actos de autoridad que provienen del Poder Ejecutivo y los actos que provienen del Poder Legislativo, ¿no? Por eso es tan necesaria también la reforma, ¿no? Porque se dice que ya estaba muy corrupta, muchos problemas pues, con el Poder Judicial, y salió una cloaca que finalmente el gobierno federal la descubre y se empieza este choque, ¿no? Entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Sí, yo creo que en ese punto, yo he trabajado 26 años casi en el Poder Judicial, y lo que sí puedo decir es que pocas veces vi cuestiones raras. No puedo acusar a nadie, este es corrupto, este no lo es, ¿no? Simplemente hay veces en que uno pues hace su trabajo y pues es una orden de los titulares y uno no puede hacer otra cosa, ¿no? Había cosas que verdaderamente necesitaban una revisión. Sí considero, y en mi caso más específicamente, porque yo sufrí de acoso laboral muchos años y terminé acusando a un titular, y ese titular pues se quedó tan tranquilo toda la vida, ¿no? Porque el Consejo de la Judicatura, que era el ente que revisaba la actuación de los magistrados, pues prescribió el asunto y se tardó mucho tiempo en emplazarlo, o sea, en llamarlo al procedimiento, y finalmente no logramos que se hiciera la aplicación de una sanción, ¿no? Entonces yo sí puedo decir en mi experiencia personal que sí sufrí, y he sufrido mucho dentro del Poder Judicial en ese sentido. Ahora, la gente que va como litigante a tratar de resolver sus asuntos, pues verdaderamente, y los litigantes han sufrido mucho, ¿no? Porque nos tardamos, porque hay muchas cosas que hay que resolver, porque los asuntos son complejos. Sí. O sea, es una problemática muy complicada, es algo muy, muy complejo, ¿no? Entonces, que yo haya visto actos de corrupción directamente, no, pero sí viví la otra parte, ¿no? Sí. El que el Consejo fuera juez y parte, eso era un problema. Ahora eso se va a tratar de evitar con la creación del Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina va a ser el ente que va a revisar a los magistrados jueces, ¿no? A todo juzgador a nivel federal. Y por el otro lado va a tener un órgano de administración que, bueno, va a ver las cuestiones meramente administrativas, ya no de disciplina. Entonces, la formación y el nombramiento de los nuevos magistrados y jueces de este nuevo, denominado nuevo Poder Judicial, pues va a ser diferente, porque va a ser la elección directa, Sí. ¿no? Y la gente que no esté de acuerdo con la actuación va a poder presentar las denuncias correspondientes al Tribunal de Disciplina. Entonces deja de ser ese Tribunal de Disciplina un ente que es juez y parte, ¿no? Porque antes lo que hacía era nombrar y revisar la actuación. Claro. Y este Tribunal de Disciplina ya no va a hacer eso, nada más va a revisar la actuación. Y eso es un punto importante de esta reforma. Es un paradigma, ¿no? Es un cambio total. Ahora, acercarse también este Poder Judicial a la gente, ¿no? El nuevo, el que viene. Porque estaba muy separado y eran pues, las cúpulas, era como una burbuja de oro intocable. Es más, a un juez, no yéndonos ni a magistrados, ni a mucho menos a ministros, pero acercarse hasta a un juez era difícil, ¿no? Sí, la verdad es que la intención de la reforma, y algo que yo comparto, que a mí me parece excelente, es que debemos de tener puertas abiertas. Vivimos en un país donde las realidades humanas son muy difíciles. La gente está sufriendo y los juzgadores estaban muy alejados de eso. Y yo creo que ese es un punto muy rescatable de esto. Salimos todos los candidatos para explicar de persona a persona qué es esta reforma, qué es la elección, por qué tienen que votar por nosotros, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo carrera judicial, pero pues habrá muchos que no. Yo puedo explicar qué cosas es lo que hacemos dentro de los tribunales y explicarlo de la manera que yo lo he visto durante estos 26 años, ¿no? Habrá gente que tenga mucha experiencia y va a ser muy buen jurista y todo, igualmente muy buen juez y muy buen magistrado, aún siendo litigante o siendo maestro de una universidad. Digo, el derecho es así de flexible y de dinámico, ¿no? Pero sí nos ha acercado a todos, porque eso es lo que yo he visto en estos días, a entregar un volante. O sea, al entregar un volante nosotros estamos teniendo una responsabilidad de explicarle a esa persona, ¿no? Y de acercarnos a ver su problemática y sobre todo de hacernos mucho más humanos. ¿Qué quiero decir con esto?
no es nada más ir con la persona, le entrego un volante y ya. ya me voy, es ¿no? sonreírle, pero escucharla. ¿Qué Sí, cosa es ha lo que te habido está gente pasando? Sí, por que supuesto. le dicen sus problemas. Sí, muchísima gente. Hacen una Muchísima consultita gente. rápida, ¿no? Hace una consulta rápida. No, los juzgadores no estamos para resolver las consultas, ¿no? Pero sí podemos en cierto momento, si no tenemos ese asunto y no nos compromete, darles un consejo, pues puede Una acudir orientación, aquí, ¿no? puede ir allá. Es una orientación, una especie de orientación, pero no muy técnica, Sí, claro. porque no podemos comprometernos a eso, Claro. ¿no? Pero sí decirle, bueno, oiga, ¿y cómo puedo hacerle? Por ejemplo, yo lo que he visto mucho acá y lo he dicho en varios foros, el problema del agua, ¿no? Ellos piden agua, es un derecho de petición. Ese derecho de petición lo conocemos los tribunales administrativos y el gobierno tiene la obligación de darles una respuesta. Si hay agua, no hay agua, ¿qué va a hacer, no? En los programas de gobierno, ¿qué es lo que están trabajando para acercar esa agua a las comunidades, ¿no? Por ejemplo, ese es un problema muy, muy recurrente. Y bueno, ahí hay otros, ¿no? Más personales. Por ejemplo, estos centros comerciales que están ahí por la zona de la central de camiones. Ajá. Ahí estuvo muy chistoso porque un señor dice, a ver, usted va para magistrada. Bueno, entonces usted explíqueme. Mi divorcio. La señora me quitó a los niños y se los llevó. Y yo, bueno, sí sé civil, porque tenemos todos los abogados una preparación Claro. civil. Y bueno, manejo en el tribunal muchas cuestiones civiles, aunque mi especialidad es administrativa. Pero pues, ¿qué le puedo decir, señor? Pues tiene que llevar a su abogado que cheque su expediente y bueno, decirme en específico o decirle específicamente qué cosa es lo que puede o lo que usted quiere, ¿no? Claro. Para que él le diga qué cosa es lo que puede hacer en ese caso en especial. Porque si no encuentra a la señora, bueno, pues primero tiene que encontrar a la señora para que le pueda contestar, ¿no? A ver, ¿por qué se llevó a los niños? La gente cómo confunde, ¿no? Lo que pasa es que es complicado. Sí. O sea, cualquiera ahorita diría, pues van a utilizar la inteligencia artificial. Ajá. Efectivamente, es muy importante la inteligencia artificial. Es algo que nos va a dar como que un plus. Ojalá y se empiece a utilizar, pero no siempre se puede. Sí, claro. Los asuntos que sean idénticos, pues sí, con inteligencia, Sí, con inteligencia no. artificial, ¿no? No, Y pero acá en el 5 tema minutos. humano, ¿no? Pero aquí está el tema humano. ¿Qué pasa si están involucradas otras cuestiones, no? ¿Qué pasa si la que quiere la adopción, por ejemplo, de los niños es la abuelita, no es el papá, ¿no? Bueno, el papá no puede adoptar, ¿no? Pero la custodia de los niños, la patria potestad, todas estas cuestiones que son muy civiles, ¿no? ¿Qué pasa si es una persona ajena la que quiere adoptar a un niño que se ha quedado desamparado, ¿no? Cómo se tiene que valorar las pruebas que ofrezca, el contexto en el que va a estar inmerso ese pequeño, o sea, muchas cosas que hay que valorar. Y en materia administrativa sucede igual, Mucho tema. O sea, tenemos que respetar los derechos humanos, los derechos fundamentales que reconoce la Constitución, y en función de ellos interpretar las demás leyes. Claro. Es una obligación del juzgador. Y la obligación principal del juzgador es conocer sus leyes, conocer sus derechos e interpretarlos. Oiga, ¿cuándo se anima a participar en esta elección? ¿Qué la anima? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué me anima? Pues fueron varias cuestiones, ¿no? En principio, el poder ayudar, sí, la verdad sí. Cuando uno tiene mucha experiencia haciendo un trabajo y ya lo hace más fluidamente, pues eso es un aliciente para decir, sí puedo, claro que puedo, ¿no? En lugar de hacer un proyecto, ahora lo voy a revisar. Uh-huh. Eso me anima mucho, es un crecimiento personal interno, experiencia, ¿no? Exactamente, en mi caso, pues así es porque... ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué es lo que está haciendo para que le entienda a la gente? ¿Ahorita en qué trabaja? Ahorita yo soy secretaria de estudio y cuenta de un tribunal colegiado en materia administrativa. Tengo 26 años, ahí el día 1 de junio cumplo exactamente los 26 años de trabajar en el Poder Judicial de la Federación. Pero antes yo fui actuaria, secretaria auxiliar, secretaria de proyectos y secretaria de acuerdos, no todo al mismo tiempo, en lo que era entonces el Tribunal Fiscal de la Federación. Ahora es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ajá. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el actuario lo que hace pues, es notificar, ¿no? Claro. Y el secretario de acuerdos es nada más darle respuesta a las peticiones que se van haciendo dentro del juicio o dentro del procedimiento. Y ya el secretario de proyectista es el que estudia el asunto de fondo, ¿no?
Y entonces en estos últimos 26 años que he estado en el Poder Judicial Federal, lo que he hecho es proyectos de resoluciones de amparo y de amparos en revisión, que son los recursos que revisan las sentencias de amparo, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esa es la función primordial. Yo tengo la experiencia de hacer eso, pero palabra por palabra, o sea, escribir el proyecto. Sí. El otro día hice la cuenta de, en estos 30 años que tengo de servicio, porque esos ya los cumplí el 1 de abril, lo pueden checar en mis redes sociales. Pueden checar mis redes sociales con mi nombre, Sandra Carolina Arellano, ¿no? Pero ahí pueden ver que he subido videos y cosas en donde explico todo esto. Y, por ejemplo, en esos 30 años que yo tengo de servicio, he dictado cerca de 8,000 resoluciones. Wow. O sea, es toda una vida. Sí. Toda una vida y de la que me siento muy orgullosa, ¿no? He aprendido mucho y sigo aprendiendo. El derecho es dinámico, el derecho cambia mucho. Entonces, uno sigue aprendiendo día a día. Y el sentido humano es quizás lo que nos falta ahorita más. Entre mis propuestas, que creo que este es un punto muy importante, está la de tener jueces sanos. ¿Sí? Si cuidamos la salud mental de los jueces, vamos a tener resoluciones cuidadas, resoluciones sanas, resoluciones que ayuden a la gente, al justiciable que nosotros le llamamos, ¿no? A los quejosos, a los actores, a las personas que acuden con nosotros. Entonces, bueno, tengo mi frase de eslogan para esa segunda propuesta, ¿no? Que dice, cuidar la salud mental de los jueces es cuidar de nuestros derechos. Claro. ¿No? ¿Y cómo se cuidaría la salud mental de los jueces? Bueno, Haciéndoles exámenes. sí, se hacen exámenes psicométricos y se les dan tratamientos porque, según la Organización Mundial de la Salud, 4 de cada 10 personas tiene ciertas enfermedades. No quiero decir que todas las enfermedades mentales sean graves, no, pero tenemos ansiedad, Sí. tenemos depresión, o sea, entre muchas otras, esas dos humanos, ¿no? somos humanos, efectivamente. Entonces, en mi libro, porque tengo un libro escrito que se llama Teleología de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en ese libro hablo de filosofía, cómo se construyen los argumentos a partir del razonamiento esencial que hace nuestro cerebro, ¿no? Ah, ok. Entonces, ahí, para hacer ese libro, para poderlo escribir, tuve que acudir a una teoría que expuso un juez español que se llama Benjamín Nathan Cardoso. Y él explica acerca de los procedimientos mentales. Entonces, para mí esta parte de que el juzgador sea sano es verdaderamente importante de cuidarse en nuestros juzgadores. El hacernos exámenes implica que nos conozcan cómo estamos mentalmente, cómo está nuestra ansiedad, si tenemos algún problema pues más severo, ¿no? Porque el juzgador debe despojarse totalmente de esa parte personal para poder emitir una sentencia imparcial. Entonces, si yo tengo un problema en mi casa, me estoy divorciando, o tengo un problema con los hijos, eso se va a reflejar. Claro. Entonces hay que aprender como juzgador a separarlo, pero para eso existen multiplicidad de procedimientos psicológicos que nos pueden ayudar. Entonces, cuidar de su salud mental es cuidar de nuestros derechos. Claro. ¿Qué le diría a la gente para que fuera a votar, para que me saliera ese domingo 1 de junio a las urnas en esta elección inédita, para que la gente se convenza de que debe de votar? Yo lo que digo es que conózcanos, analícenos. Yo sé que somos muchos, pero el examinarnos y el ver qué clase de personas son, cuál es su preparación y todo eso, va a darle certeza a la gente que llegue. No nada más es la legitimación del voto, es la certeza de tener jueces preparados, jueces sanos mentalmente y que puedan cumplir con las obligaciones. Yo los invito a votar y los sigo invitando y los seguiré invitando hasta el día 28 que acaba la campaña para que voten porque necesitan elegir. Ese poder ahora lo tienen los ciudadanos de elegir a sus juzgadores. Si no van a votar, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llegar gente que no está preparada,
quizás que haya tenido pocos votos y que esté en porque hay ese varios puesto, colados, ¿no? ¿no? Que no tienen Sí, nada que han ver. salido en las noticias que hay muchas personas que se han dedicado a defender a narcotraficantes, Sí, qué más. Ese es un tema social que preocupa, Sí. verdaderamente. Y ahí es donde también está la salud mental. Porque bueno, como abogado litigante, pues bueno, cada quien es libre de defender a quien sea, ¿no? Claro. Tienen esa libertad y bueno, la gente tiene que comer, la Claro. gente tiene que vivir de su trabajo, Claro. ¿no? Todos vivimos de nuestro trabajo, pero eso puede denotar ciertos problemas y ciertas cosas que pueden vulnerar lo que es la imparcialidad, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, definitivamente ahí hay que tener mucho cuidado, hay que impedir, y por eso yo los llamo a votar, hay que impedir que gente que no está preparada o gente que no genere confianza, pues no quede en estas elecciones, ¿no? ¿Por qué votar por usted? ¿Por qué votar por mí? Bueno, les platico, tengo muchos años de experiencia y la verdad sí aspiro a ser magistrada, porque quiero en principio ayudar, ¿no? Con mi experiencia. Obviamente en una carrera judicial muy larga, he aprendido a ser más humana. Y de verdad porque esta campaña a mí me ha hecho reflexionar mucho acerca de por qué la gente tiene que ir a votar, porque es importante, ¿no? El tratar de convencerla y sobre todo de conocerla, verla a los ojos y decir, Ahí. vota por mí, cree en mí, porque voy a estar al servicio del Poder Judicial para defender tus derechos. Con puertas abiertas, ¿no? Y con Puertas acercamiento. abiertas. Con puertas abiertas sobre todo. Quizás el acercamiento no se pueda dar ya estando ahí, porque la gente tendría que acudir a nosotros Sí, claro. para exponernos la problemática. No voy a ir yo a buscarlos, No, pero sí que nos sé busquen. pero que tenga la puerta abierta quien busca. Exactamente, que los escuchemos, no solamente en el papel, porque otra cosa que yo digo es que pues nos pueden presentar un expediente, ¿no? Y el expediente no son documentos, no son papeles que uno deba de analizar fríamente, sino a través de los ojos de las personas. Uh-huh. Ahí estamos resolviendo sobre la vida, sobre el patrimonio, sobre los problemas de las personas, de los seres humanos, hasta de los animalitos. Cambiando vidas, ¿no? Exactamente. Entonces yo los invito a votar por mí precisamente por esa sensibilidad. ¿Cómo viene la boleta? Para que Bueno, yo voy en la boleta rosa porque soy candidata a magistrada de circuito. En mi caso, en materia administrativa, es el primer recuadro. Entonces tienen una boleta con 2 columnas. Del lado izquierdo es una columna de nombres de mujeres y del lado derecho de nombres de hombres. Okay. Yo voy con el número 01 porque soy la número 1. 01. Okay. Soy la número 1 y voy en el primer cuadro de la boleta rosa para el distrito 1, que abarca el norte de la ciudad de Puebla. Así es. El norte de la ciudad de Puebla y del estado de Puebla. Ajá. Sí, pero conmigo todo es 1. Ajá. Soy la número 1 en el primer recuadro de la boleta rosa. Perfecto. Un último mensaje a la gente. Pues invitarlos a votar. Es muy importante la elección. El balón está en su cancha. Y yo los invito a que vayan y metan ese gol que necesitamos, metan toda su ilusión en esto, así como yo la he puesto, y voten por las personas que ustedes elijan, por los perfiles mejores, por los más idóneos, pero que vayan a votar, que ejerzan ese derecho que tienen, que es muy importante para la democracia en nuestro país. Perfecto. Muchas gracias.